Facundo Trota, Unidad de Asistencia para Causas por Violación a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de la Jurisdicción de Córdoba, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Mi nombre es Lilan Luque, soy abogada, ex integrante del equipo jurídico de Hijos y Familias. Cuando conmemoramos los aniversarios del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, recordamos que en nuestro país se cometieron crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son los delitos más aberrantes que se pueden cometer porque afectan a toda la humanidad y todos los estados se han comprometido a castigarla. Incluso no se establece un plazo para investigar y juzgar, como ocurre en otros delitos. La diferencia es que los crímenes de lesa humanidad son delitos aberrantes que se cometen como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Es decir, no es un delito que lo decide un ciudadano común contra una persona cualquiera, sino que es un delito que se piensa, se planifica desde el Estado para cometerlo de manera generalizada, o sea, contra un número indeterminado de personas y de manera sistemática, es decir, con un plan metódico previamente pensado. ¿A través de qué? De formas determinadas de secuestros, de conducción a lugares, centros clandestinos de detención, donde no se sabe dónde se encuentra la persona, de manera sistemática llevando a cabo crímenes como violaciones, homicidios y posterior desaparición forzada de personas. Por eso, la característica justamente del crimen de lesa humanidad que lo distingue del delito común es que se comete de manera sistemática y generalizada contra un número indeterminado de personas. No es una decisión unilateral de una persona contra otra persona. La justicia también tiene un rol educativo, sobre todo en lo que es las cuestiones de memoria. Marca el límite de lo que no es tolerable socialmente. Nosotros hemos sido un ejemplo, a mí me parece que hay que reivindicar el rol de la justicia, pero que no es solamente el rol de la justicia, sino que es el rol de la justicia como institución impulsada por la sociedad civil, por los organismos de derechos humanos, no es la justicia. Hay un factor político también en algún momento, la justicia en relación al tema memoria y verdad empezó a ser políticamente relevante. Entonces, no es la justicia, es la justicia, la institución judicial intervenida por una serie de factores. El factor político, que podría ser político partidario, pero también un factor político que tiene que ver con el reclamo de la sociedad civil a través de los organismos de derechos humanos que exigía justicia. ¿Tá? En ese sentido creo que hemos hecho un camino ejemplar, pero los otros días me invitaban a una charla, el fin de la impunidad. Pues no es, digamos. Así como a la institución educativa no se le puede pedir todo, a la justicia no se le puede tampoco pedir todo. Y la justicia fue tardía en muchos casos. Se hizo lo que pudo, como todas las instituciones trabajamos con lo que hay y con lo que es posible conseguir. Nosotros hemos conseguido mucho, pero también en el camino queda mucha impunidad. Entonces, yo apuesto a poder construir vías de reparación que tengan el peso que tiene lo jurídico es el lenguaje mágico, digamos, porque transforma la realidad. Cuando condenó por primera vez a Menéndez aquí, se le dijo homicida, y bueno, y es un homicida. Pero ese tiempo, gracias a la impunidad biológica de los genocidas, pero también a la muerte de las víctimas, hace que esa parte, me parece, de la justicia quede como inconclusa, digamos. Entonces, la necesidad de seguir educando y repensando lo que pasó tiene que ver con la posibilidad de reparar socialmente, porque la justicia es una forma de reparación que es a medias, porque no repara integralmente,
llama las cosas por su nombre, el genocida, genocida, la víctima, víctima, pero no repara en su integralidad, no repara las ausencias, no repara los duelos no hechos, no repara los militantes que nos quitaron y que somos esto ahora. No sé qué habría sido con ellos, es una pregunta que yo siempre me hago, inválida, pero bueno, a lo mejor hubiéramos avanzado un poquito más. Si no tuviéramos solamente 42 años de democracia, a lo mejor tendríamos otros ejercicios, digamos. Entonces el rol de la justicia es trascendente, ha sido importante, pero es solamente una patita de la reparación. En el resto depende de la construcción de identidades culturales, de memorias colectivas, de una cultura de respeto de la dignidad. La justicia siempre nos va a permitir reconstruir los hechos que ocurrieron en el pasado a partir de testimonios de las víctimas, a partir de documentos, a partir de distintas informaciones que hemos recibido a lo largo de todo este proceso, desde la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada, sobre Desaparición de Personas, hasta las distintas medidas de investigación que se llevaron a cabo en los distintos juicios que nos han permitido reconstruir los hechos del pasado, siempre pensando en juzgar a la persona que cometió el crimen. Obviamente que hoy nos encontramos con que estas personas están muy grandes y muchas están falleciendo, sin embargo la justicia no puede dejar de dar respuesta a las víctimas. Esto nosotros lo conocemos como el derecho a la verdad y no solamente lo sostenemos a los fines de resguardar, si se quiere, o respetar la dignidad de la persona humana, sino porque además nuestro Estado tiene compromisos internacionales con la comunidad internacional y fundamentalmente con la Organización de Naciones Unidas y con la OEA, la Organización de Estados Americanos, en los que hemos suscrito tratados internacionales que nos hemos comprometido a investigar, juzgar y en su caso condenar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Los órganos encargados de aplicar estos tratados dan cuenta de que la trascendencia que tienen estos hechos a los fines de evitar que se repitan en el futuro es no solamente juzgar y condenar a los responsables, sino también llevar a cabo procesos que permitan a la sociedad y a las víctimas conocer la verdad de lo que pasó. Eso también significa no solo dar respuesta a las víctimas, aun cuando no haya posibilidad de juzgar y condenar a los responsables, vale decir, indicarle a la víctima qué fue lo que le ocurrió y que el Estado diga que fue una víctima del terrorismo de Estado, sino además también buscar los restos de los desaparecidos. Esto es muy importante porque tengamos en cuenta que nuestro país tiene 30.000 víctimas del terrorismo de Estado y hay muchos que están desaparecidos y que estamos buscando. Entonces, el compromiso es del Estado argentino con la comunidad internacional de investigar, juzgar y en su caso condenar a los responsables, pero también de buscar a los restos de los desaparecidos. El delito de desaparición forzada de personas, que es un crimen de lesa humanidad, vale decir que afecta a toda la humanidad, se continúa cometiendo hasta que no aparece el resto del desaparecido. Es decir, hoy por hoy, en nuestro país, se siguen cometiendo sistemáticamente crímenes de lesa humanidad porque nosotros no hemos encontrado los restos de los desaparecidos. Recordar y hacer memoria tiene que ver con rescatar lo que somos. Y nosotros también somos eso. Somos un pueblo que en su momento, desde 1930 en adelante, cada vez que había una conflictividad política, buscaba los cuarteles para. Somos un pueblo que. Y eso es parte de lo que somos. Entonces a mí me parece que el rol de la escuela en relación a la memoria del pasado reciente tiene que ver con rescatar que nosotros no venimos de un repollo. Así como enseñamos ESI, tenemos que enseñar nuestro gen social, digamos. Nosotros somos producto de más de una dictadura. Somos producto de más de... de múltiples actos de indiferencia frente al dolor y a la crueldad. Nosotros somos producto de haber dicho por algo habrá sido. Y al mismo tiempo, la memoria y la cultura me parece que es algo en disputa permanente. Y es algo que puede volver a ocurrir, ocurre todo el tiempo. Entonces, que la memoria se ejercite en relación al pasado también nos habla de por qué hoy volvemos a poner a las diversidades como objeto de odio, digamos. Si eso ya pasó. ¿Por qué volvemos a poner a los
a las personas racializadas como objeto de odio, si eso ya pasó. Entonces, no es algo en materia de derechos humanos o en materia de derechos, no es que hay algo que no se establecen por ley, son parte de un proceso cultural de construcción. Y la educación es un proceso importante dentro de la construcción de una sociedad, del ADN de una cultura. Y nosotros somos producto también de la dictadura, por eso hay que seguirlo enseñando, porque siempre puede volver a ocurrir. La escuela tiene la función de transmitir conocimiento, generar compromiso social, transmitir habilidades, valores éticos, culturales en los y las estudiantes para contribuir a su formación, ¿no?, para la vida en sociedad. Es trascendental que en el colegio se transmita y se inculque en los y las estudiantes el pasado que vivió nuestro país el 24 de marzo de 1976, que se resalte la trascendencia que tiene en nuestra sociedad recordar un nuevo aniversario. Por eso es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta el alcance que tienen estos tres conceptos, que los conocemos, pero que adquieren una significación muy importante cuando conmemoramos ese día, que es también para recordar a las víctimas del proceso que vivió nuestro país el 24 de marzo, que inició el 24 de marzo del año 1976. Memoria refiere a recordar un hecho del pasado, pero es una memoria colectiva que vamos construyendo entre todos. Justamente la escuela, ahí está la importancia que tiene, retransmitir ese conocimiento para las generaciones posteriores, recordar ese hecho del pasado, pero con la verdad, porque algo que utilizó el terrorismo de Estado, la dictadura cívico-militar, fue tergiversar los hechos para mostrar una realidad distorsionada, para poder llevar a cabo un plan político-económico que afectara a las minorías y destruyera la posibilidad del disenso y la opinión, violando sistemáticamente los derechos humanos. Entonces hay que recordar los hechos del pasado, pero con la verdad, lo que realmente ocurrió, que hubo una dictadura cívico-militar, que fue un plan sistemático y generalizado de violación a los derechos humanos, donde se secuestró a las personas, se las llevó a centros clandestinos de detención, se las sometió a torturas, se las asesinó, se robaron niños, se hicieron desaparecer personas. Estos hechos dolorosos son los que hay que recordar, lo que realmente ocurrió. Y luego, la justicia, que la justicia puede tener distintos conceptos éticos, pero lo importante tener en cuenta es que las diferencias que tengamos en una sociedad, los hechos ilícitos que se cometen, los crímenes que se cometen, por más aberrantes que sean, tienen que ser sometidos a un juicio justo. Por eso nosotros este proceso lo recordamos hechos horrorosos, pero las personas que cometieron esos crímenes los sometemos a las instituciones democráticas, a un juicio justo, para que sea un tribunal, para que esa persona acusada tenga un defensor y finalmente un juez, que el juez nombrado por la Constitución y las leyes, decida si esa persona es responsable y si por ese crimen tiene que cumplir una pena. Es decir, la justicia aquí nos manda a tener en cuenta que las diferencias de la sociedad se deben resolver por las vías institucionales y por más aberrante que sea el crimen que se comete, las personas tienen derecho a un juicio justo. Y a mí me parece que es un rol que hay que reivindicar. Hay que seguir educando, digamos, hay que seguir, y al mismo tiempo cuando uno dice hay que seguir reivindicando el rol, más allá que sea un rol que pueda ir mutando, que tenga otras aristas, que tenga otras formas, otros contenidos, es una institución fundamental en nuestra sociedad occidental y cristiana, digámoslo así. Porque también a partir de la formación que se obtiene en un lugar de educación, formamos sujetos críticos, sujetos responsables, sujetos que saben de dónde provienen, que tienen la capacidad de imaginarse un futuro. Sin la escuela que te da eso, es muy difícil imaginar un futuro. Digamos, sin tener una idea de dónde venís, hacia dónde vas,
cuál es tu lugar en el mundo, no solamente por una cuestión identitaria, sino es cuáles son tus sueños, hay que seguir sosteniendo la escuela por eso. Si hay algo que yo aprendí es que hay una necesidad de seguir haciendo, pero haciendo en forma cuidada. Quizás sea a través de una forma colectiva, que para mí es lo óptimo, y si no, es a través de la sensibilidad que mueve lo humano, que mueve también partes feas, porque eso es la humanidad. Yo creo que hay que seguir haciendo, en los tiempos más oscuros, o en forma colectiva cuando es posible, o en forma sensible y cuidada para no exponerse, porque para héroes, los héroes mueren. En todas las películas los héroes mueren, salvo en los cuentos. Y los cuentos europeos. En los cuentos nuestros todos los héroes mueren. Entonces no hay que morir, sino lo que hay que hacer es persistir. Persistir desde el lado humano, cálido, sensible. Buscar lo que hace que al otro lo mueva. Y seguir.